Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos y hoy vamos a comenzar a hablar del tema del COVID-19 con la ministra de Salud, la doctora Rosario Turner. Ella está con nosotros a partir de este momento. También nos acompaña Danilo Toro, a quien agradecemos, como todos los domingos, su presencia. Ministra, muy buenos días. Gracias por cedernos el tiempo para conversar con usted y que la ciudadanía esté al tanto de lo que estamos viviendo hoy día. La primera pregunta que le haría y que creo que es vital para comenzar este conversatorio es, ministra, ¿dónde estamos en este momento, 3 meses después de que se dieron los primeros informes del COVID-19 en nuestro país? Bienvenida. Bueno, en primer lugar, Álvaro, agradecerle esta oportunidad de poder dirigirme a Panamá. Es muy importante tener claridad que a nivel mundial en este momento tenemos más de 7 millones de personas afectadas y que la tasa de letalidad es de 5.6%, y al día de hoy el reporte de nuevos casos en el país confirmados están alrededor de 18.586, pero lo más importante es que en este momento tenemos 50% de las personas que han tenido el virus se encuentran recuperadas. La situación en el número de casos evidentemente muestra que más de 40 corregimientos están teniendo más de 20 casos por día, y lo que implica la necesidad de que toda la población comience a internalizar que las medidas de contención social o de distanciamiento social y uso de mascarilla, más que se vea como una obligación, es un tema de salvar vidas. Y cuando vemos provincias como no solamente la provincia de Panamá y la de Panamá Oeste, que ha tenido la necesidad de tomar medidas especiales, y estamos observando que en Boca del Toro y en Darién, en las últimas semanas ha habido un incremento, en los últimos 28 días, un incremento en el número de casos que supera el 200%, indica la necesidad de que si no tomamos conciencia, tenemos que tener claro que el sistema sanitario puede colapsar y que el recurso humano se viene agotando, porque definitivamente la mayoría de la población ha tomado conciencia, pero hay un porcentaje mínimo que de alguna manera no está siguiendo las instrucciones, y eso no solamente pone en riesgo a cada individuo, a su familia, a su comunidad y al país. Ministra, una comparación de el hoy con como estábamos el 9 de marzo cuando esto empezó. Hagámosla para que la gente aterrice y ponga los pies sobre la tierra. Sí, yo creo que es muy importante señalar que los primeros estudios, en donde nosotros teníamos un estudio aportado por el Colegio Imperial de Londres, indicaba que el riesgo del país de tener casos afectados estaba por arriba de 122.000 casos. Y esa situación nos permitió que con todas las estrategias que desarrollamos, poder alargar la curva de nuevos casos. Pero en la mayoría de los países, incluso los países exitosos, como es el caso de Corea, en el propio Singapur, e incluso países como Israel, que habían estado tomando medidas de contención social, han tenido que retornar a medidas iniciales, porque en este momento no hay una vacuna, no hay un tratamiento específico, y estas medidas, de alguna manera, con diversos estudios, han permitido salvar vidas. El último estudio del Royal Imperial College
plantea que más de 3.1 millones de personas en Europa se han salvado por estas medidas de contención y distanciamiento social. Y si revisamos la última información que hay en la revista Natura sobre el tema de Estados Unidos y de países que están tomando medidas, están planteándose que la cantidad de personas que han podido sobrevivir con este tipo de medidas superan más de 100 millones de personas que pudieran en algún momento estar afectadas porque evitamos el contacto y la proliferación del virus. Ministra, usted habla de más del 50% de recuperados, ¿cierto? Sí, sí, efectivamente, eso es lo que tenemos en el país en este momento. Ok, yo le pregunto, ¿el costo de ese 50% de personas recuperadas para el país ha sido alto? Definitivamente es un costo desde el punto de vista económico alto. Y yo creo que bueno esa pregunta porque, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, solamente para COVID, en el último informe preliminar que tengo, solamente para COVID se nos han distribuido 54 millones de dólares, que los primeros 2 millones de dólares que ya están en Contraloría, que vienen en el proceso de validación, los estamos colocando en la página web, porque esto ha requerido un proceso de revisión con detalle de todo lo que estamos llegando, y estamos también, lejos de lo que se ha estado diciendo en medio, creemos mucho en la transparencia, estamos tramitando otros 20 millones de dólares para el tema de poder contar con más ventiladores y un medicamento que se está viendo en los estudios de ensayo, que es el Remdesivir, que pudiera de alguna manera contribuir a salvar más vidas según los estudios que tenemos al momento. Pero la verdad que tenemos que ser muy enfáticos. La vida humana no tiene precio, pero todos los países tienen un número finito de recursos. Entonces, aquí es la importancia de esa corresponsabilidad entre la sociedad y el Ministerio de Salud y con todas las acciones intersectoriales, porque si tomamos la decisión, te pongo un ejemplo, de participar en una manifestación o no ponerse cubrebocas, que en el país es de uso obligatorio, es fundamental tener en cuenta que le estamos restando la oportunidad a una persona que sí está cumpliendo con las medidas de distanciamiento en poder en un momento dado, si la situación se pone más crítica, a tener la oportunidad de tener una cama de UCI, de un ventilador. Por lo tanto, aquí hay una corresponsabilidad social donde el derecho humano, que es la salud, en este momento está por encima de cualquier derecho individual de las personas. 18.586 casos hasta el momento en que hacíamos esta grabación, es lo que se registra. 50% y un poquito más de recuperados, pero muchos de esos contagios se pudieron haber evitado, señora ministra, si el panameño hubiese asumido con responsabilidad desde el principio esta situación. ¿O estoy equivocado? Sí, en efecto, mira, yo creo que ha habido una serie de situaciones y no creo que esa es la única variable. Un sistema sanitario debilitado en el tema de la atención primaria de salud y en muchos casos incluso la propia coordinación interinstitucional que lo hemos venido resolviendo en la medida que esta situación desde el punto de vista de la pandemia se ha dado. Pero también hay un componente muy importante en la cultura que tenemos en materia de salud. Cuando se ven los estudios de lo que pasó en Wuhan, lo que está pasando en Nueva York, lo que pasó en Italia, se ve un gran distanciamiento entre el número de casos de fallecimientos y de complicados cuando se cumple con el distanciamiento social, con el uso de mascarillas y rápidamente la curva de propagación del virus se va reduciendo y se puede tener un RT más rápidamente a uno que tenerlo elevado. Entonces, definitivamente, quizás el mensaje que hemos dado a la población ha sido un mensaje que algunos lo han visto muy técnico, pero el día de hoy
Yo creo que lo más importante, Álvaro, y te agradezco a ti que has sido uno de las personas, de los medios y de los periodistas que han tenido esa conciencia social en materia de salud de llevar el mensaje, podemos salvar vidas. Porque no importa que seamos uno de los países de América Latina que tenemos más reportes de casos, porque en el tema de interpretación de los análisis, yo te puedo decir, en el último informe update que hace la Organización Panamericana de la Salud, Panamá ocupa la posición 11 en el número de casos reportados. Pero cuando vamos a ver el número de casos o la letalidad que hay en Panamá, nosotros solamente por arriba de letalidad baja se encuentra Chile por el número de pruebas que se viene realizando. Entonces, no solamente el análisis lo vamos a hacer porque tenemos más casos. Nosotros tenemos más casos porque si tú lo comparas, ustedes lo comparan con el número de pruebas realizadas que viene efectuándose en el país, nosotros sabemos que hay muchos países, y esto se trata de competencia, que están reportando los casos de COVID como si fueran neumonías atípicas. En Panamá no está pasando eso. Todo caso de persona con fiebre, con tos, se le toma la prueba. Y eso está trayendo como consecuencia que tengamos mayor número de casos. Lo que debemos analizar es la letalidad que se tiene en el país. Y te pongo muy rápidamente el ejemplo. Por ejemplo, en Costa Rica, en este momento, el número de pruebas que se vienen efectuando son 22,000 pruebas, lo que corresponde a 4.5 pruebas por 100,000 habitantes. En Panamá venimos efectuando 19.889 pruebas. Quiere decir que Panamá, cuando analizamos el número de pruebas realizadas, es mayor porque estamos buscando los casos, estamos obligados a buscar casos porque donde usted detecta el caso de manera precoz puede evitar muertes y eso es el objetivo fundamental, salvar vidas. Ministra, a estas alturas del partido, cuando ya llevamos más de 3 meses en este tema, con 18,000 y tantos, casi 19,000, pudiéramos estar el domingo que se está transmitiendo este programa de contagios, ¿dónde hemos fallado como país? ¿Dónde se ha fallado como gobierno en este tema? Y si usted tuviera que empezar de nuevo, ¿qué haría diferente, señora ministra? Mira, yo tendría que decir que el tema de la participación social es un elemento fundamental en donde esta es una intervención que necesita no solamente el compromiso del Ministerio de Salud, de todos los ministerios, pero también de la empresa privada, de los gobernadores, de los alcaldes, de los representantes, pero sobre todo de cada individuo. Quizás uno de los temas que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo es el tema de comunicación. Y el mensaje de verdad tiene que ser un mensaje cada vez más claro. Quizás el decir que hay un riesgo de personas fallecer no sea un mensaje que ponga en contexto la realidad de lo que puede ocurrir. En este momento, en el país, nosotros tenemos una disponibilidad de camas alrededor del 40%. Estamos en el límite de camas disponibles para poder asumir una atención oportuna de los pacientes en un recurso esencial como son las camas. Entonces, es fundamental que todos los panameños internalicemos que tenemos una gran batalla contra un virus que es mortal, que nadie está excluido a poderlo presentar, pero sí tenemos un gran problema, un tema de equidad y lamentablemente los primeros casos se dieron en población con alto nivel económico porque tenían mayor capacidad de poderse movilizar al extranjero y todo lo demás. Pero ahora más que nunca, todo lo que es Protégete Panamá, que viene de alguna manera con el plan solidario de poder beneficiar a más de 2 millones de personas con un apoyo social, se convierte en una estrategia fundamental que debe ir articulada con todos los temas de comunicación,
intersectorialidad, participación social, pero hay un tema que hemos tenido debilidad. ¿Y cuál es definitivamente? La gran competencia en el mercado para adquirir pruebas. A pesar que nosotros nos encontramos en este momento, si sacamos a Estados Unidos y Canadá, países poderosos y que además producen pruebas, Panamá se encuentra entre el tercer país que más pruebas ha realizado con toda la competencia internacional de pruebas. Yo tengo hoy una buena noticia. Hoy podemos distribuir, además de las pruebas de PCR, 15,000 pruebas rápidas que gracias a donantes que lo están haciendo de una manera anónima, vamos a distribuirlo en los 23 corregimientos en donde tenemos mayor número de casos. Esto significa que vamos a ir de casa en casa, no solamente a llevar una mascarilla, que ahorita es vital que tengamos mascarillas en casa. Si usted tiene un adulto mayor en su casa, si usted tiene una persona que es diabética, que es hipertensa, en casa hay que usar la mascarilla, porque la mayoría de las personas piensan que la mascarilla solamente debe ser utilizada cuando estamos transitando en nuestro trabajo. Me decía una persona, Danilo y ministra, el día jueves, observa lo que está pasando en Pacora. Y si recordamos, hace unos meses atrás, residentes de Pacora fueron a protestar a una escuela porque estaban inconformes con la llegada a ese lugar de un grupo de jóvenes que venían del extranjero y que los ubicaron allí en cuarentena. Ninguno estaba enfermo y hubo protestas, cierres de vía, y hoy mira lo que está pasando en Pacora, que está entre los corregimientos que destacan con más casos. Imagínese usted cómo da vueltas la vida y la enseñanza que nos da muchas veces la vida, ¿no? Adelante, ministra. Sí, mira, efectivamente yo tengo que decirte que estas situaciones de pandemia complejas, dinámicas, lo que hoy implementamos con la mejor estrategia, podemos modificarla en 48, 72 horas. Estamos midiendo RT, estamos midiendo capacidad instalada y hemos estado explicando estrategias que no son estrategias únicas de Panamá. Estamos viendo las mejores prácticas de algunos países, poderla aplicar en el país y adecuarla. Pero tendría también que decirte que la pandemia ha sacado lo mejor de muchas personas. Lo que nosotros estamos viendo es esa cuota de sacrificio del personal de salud que dobla para poder atender personas, los médicos, las enfermeras, los técnicos, que de hecho yo te podría decir en este momento que nosotros tenemos una cantidad considerable de profesionales de salud afectados con COVID, alrededor del 11% de los administrativos y una cantidad significativa de enfermeras y de técnicos de enfermería han estado en una totalidad de casos de 440 casos afectados. Lo han hecho porque tenemos un compromiso con la vida humana, pero nosotros los panameños en general tenemos que tener conciencia de que si seguimos actuando de una manera que no va con los lineamientos establecidos por el ministerio, ponemos en riesgo la vida de cada uno de nuestros hijos, de nuestra familia, porque va a llegar el momento que estos médicos, que donde tenemos un 17.5% que han tenido casos de COVID, que tenemos alrededor de 18.9% de enfermeras que han tenido casos de COVID, pueden seguir agotándose, se pueden seguir de alguna manera contagiando, y eso definitivamente va a llevar a un colapso del sistema. Entonces, el mensaje en general, sigamos la instrucción del ministerio, que en algún momento algunas personas consideran que las libertades individuales, quizás por el mecanismo que hemos utilizado, no es el mejor. El derecho superior que tiene cualquiera nación es la vida humana, es el bienestar humano. La ministra entiende perfectamente que no puede haber salud sin economía, que no puede haber salud sin paz social. Por eso hemos continuado con los bloques, pero para poder seguir tomando los bloques económicos en implementación,
también necesitamos esa corresponsabilidad con las empresas que tomen las muestras, que tengan sus equipos COVID para poder de alguna manera mantener el valor tutelado que es la vida y que como Ministerio de Salud nosotros conducimos el sistema, pero muchas decisiones tienen que ser tomadas por el individuo y por la sociedad. Es como si tuviéramos una madre o un padre de familia que le dice a su hijo, esta es la medida que tú tienes que tomar y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros hacer esa protección por nosotros mismos, por nuestra familia, porque no quisiéramos que nuestros profesionales de salud tengan que llegar a un momento como lo que ha ocurrido en Brasil, en Estados Unidos, e incluso como Chile, que es lamentable que ellos hayan llegado a esa situación, y se han llegado a esas situaciones no porque los sistemas sanitarios no han tomado las medidas, es porque no se han seguido las medidas y tener que decidir entre quién usa un ventilador, quién lleva una cama, eso definitivamente sería muy lamentable en Panamá y nosotros todavía estamos en las condiciones de poder ganarle la batalla al COVID y tenemos que ganarla con todos los panameños, con ese compromiso de nación que muchas veces hemos demostrado y ahora más que nunca tenemos que implementar. Ministra, tengo que ir a una pausa, regreso con usted en breve y dejo sobre la mesa un tema. Hay gente que dice, si no nos mata el COVID, nos morimos de hambre. Vamos a la pausa y regresamos con más. Seguimos adelante. Ministra, dejé sobre la mesa una inquietud. Muchos panameños dicen la situación cada día se nos complica más y si no nos mata el COVID nos morimos de hambre. Hábleme de ese tema. Sí, definitivamente esto es un triángulo en donde hay acciones sanitarias, acciones sociales y en el otro vértice están las decisiones de tipo económico. A nosotros nos toca liderizar todos los temas de salud y como parte del gobierno nacional hemos visto todos los esfuerzos que se vienen haciendo para redistribuir el presupuesto de la nación con varios objetivos. Y uno de los objetivos fundamentales es tener la mayoría de los recursos para poder salvar vidas, pero en paralelo se han tomado decisiones para poder dar todo el tema de las bolsas, de la acreditación de recursos para poder tener acceso a un apoyo de $80 que se ha hablado, la posibilidad de poderlo incrementar y es un tema que se viene analizando en este momento. Creo que lo fundamental de todo esto es que el gobierno se recibió con una situación financiera caótica. De hecho, el Ministerio de Salud tenía deuda por arriba de $44 millones y toda esa situación hace más difícil la redistribución del presupuesto, pero en este momento más de 2 millones de personas están recibiendo apoyo económico con distintas modalidades a través de la bolsa y de acreditación en la cédula de un capital para poder adquirir algunos insumos, que quizás en este momento muchos consideran que es una cantidad limitada, pero la situación económica del país y la cantidad de ingresos que se están adquiriendo de alguna manera frenan este tema de decisiones. Pero bueno, el ministro Alexander ha demostrado una gran capacidad en el tema de innovación y tomar de decisiones y estamos seguros que en ese tema se van a seguir tomando las medidas que se requieran para de alguna manera contribuir a paliar una crisis, sobre todo a las comunidades más vulnerables y a los que más necesitan en este momento. Danilo Toro pregunta. Buenos días, señora ministra. Tengo un par de preguntas que hacerle. En primera instancia, señora ministra, cuando uno repasa un poco, cuando uno pasa la mirada por lo que ha ocurrido internacionalmente, Panamá no es la excepción. En Europa hubo muchísima presión para que hubiera una apertura a un tiempo mucho mayor anterior que el gobierno terminó haciendo. La empresa privada se quejaba. También en Europa hubo población que sencillamente no le hizo caso a las observaciones del gobierno. Recuerdo el caso de Francia, mientras el gobierno llamaba a que la gente estuviera recogida,
En Francia la gente se iba a comer en los parques, a andar, a tener una vida normal. Y bueno, los resultados fueron catastróficos en varios países de Europa. Ni hablar de Estados Unidos. Yo no creo que la población panameña tenga algo de diferente con lo que ha estado ocurriendo a escala mundial, realmente. La excepción ha sido unos cuantos países que usted ha mencionado, como Singapur, que tiene una historia de disciplina más allá de lo aceptable, yo podría decir, o Corea del Sur, que también tiene una cultura distinta. ¿Cuál es la herramienta que el Ministerio de Salud pretende utilizar para lograr incidir en un comportamiento ajustado o en un nuevo comportamiento de la población panameña, dado el cambio en las cifras que estamos registrando? Mira, la verdad que yo te voy a decir que estar en la dirección o la conducción del Ministerio de Salud es una tarea difícil, porque en algún momento hay gente que decía apertura inmediata, no creemos en los beneficios de lo que es las medidas restrictivas de movilización como cuarentena, y ahora que hemos hecho la apertura, encontramos un montón de personas diciendo hay que abrir y hay que enfocarnos más a los temas económicos. Lo que el Ministerio de Salud ha recomendado, porque las decisiones finales no las toma el Ministerio de Salud, hay otras mesas, hay una mesa económica, hay una mesa laboral, llevamos la recomendación junto a nuestros asesores al gabinete, y el señor presidente de la República ha estado muy sensible y dirigido a escuchar fundamentalmente las recomendaciones de salud. Y nosotros consideramos muy conveniente que hasta el momento, midiendo el RT, la capacidad instalada, nos mantengamos en este momento en el bloque 2. Pero la estrategia no puede ser una estrategia exclusivamente en donde el Ministerio de Salud tiene toda la responsabilidad. Esto es una estrategia interinstitucional y de hecho el señor presidente Laurentino Cortizo ha tomado la decisión y ha apoyado totalmente la necesidad de llevar a cabo una mayor énfasis en la trazabilidad. Por eso que en el tema de la trazabilidad es un tema que no lo va a llevar exclusivamente el Ministerio de Salud, va a ser un equipo multidisciplinario donde está SINAPRO, está el equipo de seguridad a través del Ministerio de Seguridad con el ministro Pino, en donde está también Protégete Panamá, la AIG, y nosotros vamos no solamente a estarle dando seguimiento a todas las personas COVID positivos a través de una plataforma, sino también a los contactos. Por eso esa importancia, esa coordinación interinstitucional también entre el Ministerio y Caja del Seguro Social. Nosotros tenemos que aumentar el número de pruebas por arriba de 3.000 pruebas, porque en la medida que reportemos más casos, no debe ser motivo de preocupación. Tenemos que ir a buscar los casos, buscar los contactos. Toda persona que en un momento estuvo en contacto con una persona COVID positivo, inmediatamente tiene que ponerse las mascarillas. Inmediatamente debe tomarse la prueba para evitar la propagación del virus. Tomar pruebas, darle seguimiento a los contactos y aumentar la cobertura del sistema sanitario. Y por el otro lado, que las empresas que han tenido la oportunidad en el bloque 1, bloque 2, reportar todos los casos de contacto que tienen y reportar los casos que tienen, porque esa normalización está supeditada a las estrategias y lineamientos indicados por el Ministerio de Salud. Estamos dando la oportunidad que hagan sus protocolos, que hagan sus guías, pero en el momento que el Ministerio de Salud llegue a una empresa y nos encontramos que no están reportando los casos, lamentablemente la ministra no cree mucho en un liderazgo autocrático. Nuestro equipo cree en los liderazgos participativos, pero en este momento donde la vida humana está en juego, si nos encontramos equipos COVID fortalecidos, donde no se están reportando los casos, lamentablemente vamos a tener que poner una serie de multas y de medidas que se tienen que tomar, porque nosotros tenemos que seguir buscando la medida de que la tasa de letalidad en el país sea la más baja
y evitar que mayores personas estén en riesgo su salud y su vida. Y por otro lado, mira, hemos tenido que llegarnos hasta pequeños detalles a tener que llevar a cabo. Operativos en la cinta costera donde el que le toca en un momento dado salir a hacer ejercicio, el lunes es mujer y encontramos personas, caballeros, haciendo ejercicio sin mascarilla en un día que no le corresponde. Entonces el Ministerio de Salud se ha tenido que ver abocado a tener que meterse en procesos tan pequeños que son una responsabilidad individual, porque parece que estamos dejando de internalizar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con nuestros adultos mayores en casa, pero sobre todo la responsabilidad con la salud de la población panameña. Ministra, una pregunta adicional. ¿Qué diferencia tenemos entre este momento y el mes de abril, cuando el presidente pues habló de que había sido un mes muy crítico, pero en aquel entonces teníamos 200 y tantos casos nuevos en promedio por día y ahora tenemos entre el doble y el triple? Y cuando pregunto es qué diferencia teníamos entre estos dos momentos, me refiero con respecto a los riesgos sanitarios que pueden afectar a la población. Y yo le agregaría a esa pregunta, porque la tenía también en el tintero, un elemento adicional. ¿Este es el peor momento de la crisis si lo vemos desde el punto de vista de contagios y muertes, señora ministra? Mira, yo tendría que plantear que nosotros lo hemos logrado que la curva de casos se pudiera mantener por prácticamente más de 3 veces de una manera extendida, lo que evitó que el colapso del sistema sanitario no se diera, porque eso es lo que busca la cuarentena. Las personas dicen, la cuarentena no ha servido porque tenemos más casos. Ese no es el análisis. La respuesta a ese tipo de interrogantes es que la cuarentena fue tan efectiva que a pesar de que Panamá tiene una alta conectividad, a pesar de que teníamos un sistema sanitario débil en atención primaria y al que no tenemos una cultura sanitaria en términos generales, pudimos lograr evitar que más de 100.000 personas fueran contagiadas. Ese fue el primer momento y nosotros no podemos tener una actitud de triunfalismo de ese primer momento. Al contrario, observamos cómo en otros países el repunte de números de segundas olas a veces son mayores que los del primer momento. Por lo tanto, yo creo que este es un momento crítico para la pandemia en el país y en donde ahora definitivamente, lejos de banderías políticas, si nosotros tenemos un incremento en la incidencia sostenido, como viene en la última semana, definitivamente la situación para el sistema de salud puede ser caótico. Y por eso es esta oportunidad de poder expresarme muy claramente a la población de una obligación que tenemos en 2 días, en lo que es la conducción del sistema sanitario, el establecimiento de políticas públicas. Nosotros hemos dicho, los cubrebocas son obligatorios de utilizar, pero nos encontramos con personas que no están haciendo la utilización de los cubrebocas y que además no están haciendo el distanciamiento social. Cuando están en los trabajos, se quitan las mascarillas a la hora de comer, no guardan el distanciamiento social. Cuando llegan a la casa lo hacen así, cuando lo hacen en el vehículo. El virus llegó para quedarse, el virus se propaga en cualquier ambiente, por lo tanto tenían que ser las medidas sostenidas. Que este es un momento crítico, totalmente crítico, pero es fundamental esa unidad de país ante un objetivo superior, que es salvar vidas y evitar el colapso del sistema sanitario. Desde esa perspectiva, nosotros consideramos súper conveniente el apoyo de lo que ustedes están haciendo en este momento. Llevar un mensaje claro y contribuir con nosotros como unos grandes aliados que son los medios de comunicación,
de seguir dando esta información a la población para que podamos salir adelante y no poder vivir situaciones que para mí, y te lo digo, mi equipo, nosotros trabajamos prácticamente 16 horas, los médicos duplican y triplican turnos y al final nosotros decimos, esto vale la pena, sí vale la pena, porque estamos preparados para salvar vidas, queremos salvar vidas, pero necesitamos esa responsabilidad del otro lado de la población en el sentido de contribuir con decisiones que también faciliten el cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo están las cosas, señora ministra? ¿Usted prevé medidas más severas a las que ya se han adoptado o que se extiendan las que ya están vigentes? Sí, mira, nosotros hemos comenzado a tomar medidas que no han sido muy agradables para muchos y la verdad que si lo vamos a medir por percepción, el Ministerio de Salud no se debe manejar por percepción ni por presiones incluso de carácter a veces legales que no van con el código sanitario que nos da a nosotros y la aceptación de un reglamento internacional en donde coloca que el deber superior de los ministerios de salud es salvar vidas. Desde esa perspectiva yo no descarto la posibilidad de seguir estableciendo cercos sanitarios. El día de ayer hemos establecido el cerco sanitario en Colón, que se conoce la comunidad con Ibergún, donde tuvimos 3 decesos, y también tenemos el de Chiriquí Grande, tenemos también otro que hemos planteado en Changuinola, y también tendríamos que decir que si sigue la situación en Pacora, también tendremos que tomar algunas decisiones en respecto a eso. De que se tenga, y lo dijimos desde el principio, el inicio de la normalidad es un proceso grabado. El inicio de la normalidad es un proceso que tiene asimetrías. Y si en los lugares donde la población lamentablemente no ha tomado conciencia que no se trata que el ministerio quiere restringirle a la movilidad a la gente, ¿qué más quisiera yo que la gente tenga oportunidad de poderse movilizar y estar full en los temas económicos? Porque entendemos que no hay salud, como te digo, sin economía. Pero el bien tutelado superior es la salud. Por lo tanto, si se tienen que tomar mayores medidas para salvaguardar la salud de la población, lo han tomado países sumamente exitosos, como te mencioné, Corea del Sur, Singapur, porque no queremos llegar a esa toma de decisiones. Pero este es el gran equipo de nación panameña a salvar la vida en una batalla ante un virus mortal que es el COVID. ¿De qué depende la apertura del tercer bloque, señora ministra? Y segundo, a usted la han renunciado en todas las redes sociales y en algunos medios de comunicación. ¿Usted ha renunciado en algún momento o ha pensado en renunciar ante la situación, señora ministra? 2 preguntas. Bueno, sí, la primera pregunta yo creo que es una pregunta muy importante. Nosotros medimos RT, número de casos nuevos, capacidad instalada de los sistemas sanitarios en cada región y la capacidad de toma de muestra. La capacidad de toma de muestra es vital y seguir los contactos que en algún momento se tienen por persona. La capacidad de prueba la estamos aumentando, no solamente por las donaciones que hemos recibido, sino que estamos próximamente el lunes recibiendo más de 100.000 muestras, así que vamos a estar casa por casa en los lugares en donde tenemos mayor número de casos tomando muestras. En el tema de la renuncia a través de redes, a través de distintos comentarios que se han hecho en los medios, es una situación que tiene un componente de percepción. A veces los análisis que se hacen de una manera, por decirte así, sin tener toda la evidencia científica. Hoy salimos diciendo que tenemos tanta cantidad de pruebas y la gente de una vez reacciona y dice, tenemos que renunciar, todo el equipo se tiene que ir. Y eso también ha pasado en otros países, ha pasado en Brasil, llevan 3 ministros y todo este tipo de situaciones se han dado. Pero lo que nosotros como país tenemos que analizar, tenemos mayor número de casos, pero la letalidad y salvar vidas se está logrando. Cuando analicen
los informes que está presentando la Organización Panamericana de la Salud, que colocan a Panamá como el país número 11 en mayor número de casos, y luego analicen el número de la letalidad que en Panamá se está presentando, vamos a comenzar a comprender que esto no se mide por total de casos, se mide por los resultados de muertes prevenibles y mantener un equilibrio entre lo económico, entre lo social y en la salud. Y ese ha sido el enfoque de nosotros. Los ministros de salud somos coyunturales. Nosotros con nuestros equipos, con nuestros asesores, establecemos política y la sociedad debe tomar conciencia para implementar cada una de estas acciones para ganarle la batalla al COVID en nuestro territorio nacional. Tengo que hacer un cambio, pero repregunto el tema del bloque. ¿Usted calcula que para cuándo pudiera estarse abriendo ese bloque 3 o todavía no hay fecha definitiva? ¿Y usted ha renunciado en algún momento, señora ministra? Respóndame las dos preguntas nuevamente. Ok, te planteo, yo no he presentado la renuncia, quizás por mi formación gerencial y manejo de liderazgo, considero que los compromisos que se tiene con la salud y con la solidaridad que tenemos con la población panameña en nuestra formación profesional, mantendremos en este puesto con la necesidad de seguir salvando vidas, y estos son puestos que nadie resuelve de una manera efectiva porque son escenarios totalmente insólitos, escenarios que son totalmente, por decirte así, que no se pueden tomar medidas como si fueran un libro. A mí no me han pedido la renuncia, definitivamente es una situación que no se ha dado, y la verdad que tenemos una comunicación directa con el señor presidente e incluso con el vicepresidente, que vienen dándole seguimiento al tema, pero que definitivamente el equipo de salud viene dando la milla extra, pero entendemos perfectamente que estos puestos son puestos coyunturales y estamos comprometidos con la salud de todos los panameños. ¿Fecha de bloque 3 la tienen ya o todavía no? Mira, sería irresponsable de nuestra parte hablar de fecha de bloque 3. Que mucha gente quiere que se llegue al bloque 3, yo creo que de verdad ha habido hasta incluso presiones de personas que dicen vaya con el bloque 3, adelante proceso. Pero nosotros en este momento recomendamos que el bloque 3 se implemente mientras tengamos mejores indicadores que demuestren la capacidad que tienen las unidades de cuidado intensivo para poderle dar respuesta y evitar que se colapse el sistema y que podamos tener muertes que no vamos a poder contrarrestar por las debilidades del número intensivo. He dado todas las instrucciones necesarias a los directores nacionales de hospitales para incrementar el número de camas intensivas. Recibimos 19 millones de los primeros 43 que recibimos hace aproximadamente 21 días y que están en la página web del Ministerio de Salud, la distribución de los mismos, para que los principales hospitales del país puedan comprar sus insumos necesarios y que puedan dotarse de las necesidades requeridas. Pero sí, definitivamente, esta es una medida que se va a estar decidiendo a través de procesos de mediciones semanales y no podemos adelantar ninguna medida porque al final, si bien es cierto, la economía es indispensable para poder salir adelante en este difícil y complicado escenario. Ya ha habido pandemias y situaciones similares en nuestros países que han demostrado en diversos estudios que cuando la prioridad de las intervenciones de los países van enfocados a salud, eso no quiere decir que no se tomen medidas económicas. Los países que enfatizan sus recursos de estrategia de salud más rápidamente se recuperan. Por lo tanto, entonces nosotros las medidas económicas
vamos a recomendar junto a las distintas mesas que se tomen en consideración con las mediciones que se requieren, porque eso es lo que va a hacer la diferencia de que Panamá en el próximo año se encuentre en los países en que más rápidamente se puedan recuperar, porque vamos a tener vacunas, porque estamos comprando mayor cantidad de ventiladores a través del Banco Mundial. No lo va a comprar la ministra, lo que se van a comprar a través de los organismos internacionales, y además estamos adquiriendo medicamentos como antivirales que los estudios de ensayo como el Remdesivir se puedan tener disponibles una vez que las empresas entreguen al país ante esta competencia comercial, pero que Panamá se viene preparando para asumir una segunda ola o rebrote de casos, pero que definitivamente yo puedo tratar de tener miles de camas de intensivo, y si la población siga saliendo de sus casas sin mascarilla, sin distanciamiento, los diabéticos, los hipertensos no toman sus tratamientos, y cuando llegamos a nuestra casa no cuidamos a nuestros adultos mayores, esto va a recrudecer y va a ser una responsabilidad compartida. Por eso la diferencia que como un equipo de país en donde tenemos todos los actores alineados, saldremos adelante ante este reto mundial en donde más de 7 millones de personas en el mundo han fallecido y en donde más de 400.000 personas han perdido su vida, y donde América tiene ya 3 millones de personas afectadas, en donde Panamá en este momento, gracias a Dios, se encuentra en una posición 11 en número de casos, pero no entre los países con mayor letalidad. Ministra, vamos a hacer un alto y regreso para despedir con un par de temas adicionales. Gracias. Sí, ministra Danilo Toro. Ministra, tras la caída que hubo a fines de abril, principios de mayo, estamos enfrentando ahora un incremento muy llamativo. Y me ha llamado también la atención durante esta entrevista que en 2 ocasiones usted ha señalado el riesgo de que la disponibilidad, la infraestructura y la capacidad del sistema hospitalario puede pasar con lo que está ocurriendo. Y yo quiero hacer una pregunta vinculada a ese punto específico. Cuando comenzaron estos incrementos me llamó la atención que los brincos llegaron a estar cerca de 400 y ahora estamos cerca de 700. La capacidad instalada del sistema de salud por 2 vías, por la vía de instalaciones de salud y por vía de disponibilidad de recursos humanos, ¿qué tan comprometida se encuentra con un incremento de alrededor de 400 casos al día durante una semana? ¿Podemos pensar que el sistema tiene aguante o estamos frente a una crisis realmente significativa que nos debe hacer pensar en un llamado de emergencia de otro tipo? Efectivamente, como están planteando, se ha habido un incremento notable de casos, pero también estamos observando otras variables. El comportamiento del virus en el país de alguna manera ha estado mostrando que no presenta la misma agresividad en relación cuando comenzamos en la primera fase, desde la perspectiva que cuando comenzamos a ver cómo es el comportamiento del incremento de casos versus la cantidad de personas que tenemos en UCI, se ve una relación prácticamente de 1 a 1 paciente COVID, paciente no COVID. Ahora, muchos de los casos que están en las unidades intensivas están también asociados a personas con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos y personas con factores de riesgo como obesidad, metabólicos, que de alguna manera, como el sistema sanitario se ha priorizado la atención de COVID, se han complicado y han llegado a unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, la estrategia que nosotros estamos desarrollando en esa coordinación entre la CAE y el Ministerio
establece la necesidad de, sobre todo en las instalaciones en donde tenemos mayor número de casos, ampliar la cobertura de los servicios para poder de alguna manera tener mayor atención a los pacientes para que no se compliquen, que puedan tener sus medicamentos, este tipo de pacientes con mayor riesgo, evitar que los adultos mayores salgan de casa para que las personas que en gran medida, mayormente con número de casos, que son los jóvenes, no sometan a mayor riesgo de infección a una población altamente vulnerable. Pero las medidas que se vienen tomando también toman en cuenta la necesidad de ampliar la capacidad instalada de las unidades de cuidado intensivo. El hospital modular, el día de ayer, Panamá Solidario, integrado, inició sus labores el día de ayer. Al día de hoy tengo entendido que tenemos alrededor de los 5 primeros pacientes en el mismo, y va a requerir también, como se lo hemos planteado, no solamente al director del Santo Tomás, que ya lo viene haciendo, también en el área de Veraguas y en el área de Colón, aumentar la capacidad de camas hospitalarias para UCI, o sea, una redistribución de las camas de los hospitales para fortalecer la capacidad de instalaciones de UCI, y en paralelo la atención primaria y la utilización de tecnología a través de ROSA, a través de NICO y todo el 169, la población que en un momento dado tenga síntomas respiratorios pueda hacer las consultas a través de esta vía y evitar la saturación de los hospitales. Pero también el mensaje fundamental es que no solamente con esta plataforma le estamos dando seguimiento a las personas COVID positivas a través de un app en donde los estamos llamando, viendo sus condiciones de salud, también la estamos extendiendo para los contactos, de tal manera que no solamente en las regionales puedan hacer esa llamada telefónica de seguimiento de los casos, sino a nivel central, en paralelo, podamos ver si en efecto están cumpliendo con las medidas de aislamiento, que al ser un país democrático se hace un poco difícil. Otros países en donde tienen otros sistemas políticos toman medidas mucho más coercitivas en el sentido de poder controlar el desplazamiento. Nosotros de manera voluntaria estamos pidiendo a las personas con COVID positivo que se mantengan en su casa, dándole el asesoramiento necesario para evitar que vayan a contagiar a otras personas. Pero si usted que está en casa ha tenido contacto con una persona COVID positivo, inmediatamente póngase la mascarilla. Nosotros tenemos en distintos puestos de salud y centros de salud la toma de muestra, y hoy tengo que dar la noticia que han llegado las 15,000 pruebas de antígeno, de pruebas rápidas para que se priorice la aplicación. Y cuando vamos en la visita de casa por casa, vamos a estar tomando la prueba, y las personas que tengan síntomas o que tengan algunas manifestaciones que no va a pensar que pueden ser casos COVID, se puedan detectar a tiempo. Por lo tanto, puede haber incremento en el número de casos, lo que tenemos que evitar que esos casos se compliquen y que lleguen a los hospitales, porque es la prevención lo que va a evitar que haya mayor número de decesos. Entonces, esas son las estrategias que estamos desarrollando y que tenemos que desarrollar, y también decir a la población, si usted está en casa y usted tiene COVID positivo, y usted tiene tos persistente, usted tiene fiebre que no mejora, y además tiene la sensación de falta de aire, no dude llamar al 911 para que puedan ser atendidos en el hospital. No hay que saturar los hospitales, porque eso fue lo que pasó en Wuhan. Todo el mundo se fue a los hospitales y ahí se convirtieron en situaciones de difícil control por los servicios sanitarios. Solamente las personas que tengan sensación de falta de aire ante la sospecha de COVID positivo son las personas que viven en los hospitales, en los centros de salud, en la policlínica, con su médico de cabecera. Los otros pacientes deben seguirse controlando para que de manera precoz evitemos las complicaciones
y evitar que en el país aumente el número de decesos, que es para nosotros sumamente lamentable y que de verdad tendría yo que reiterarle que los esfuerzos que están haciendo los trabajadores sanitarios, administrativos, es digno de admirar y de reconocer, y que por eso nosotros como ministra de Salud vamos a buscar todos los mecanismos necesarios para que algunas situaciones que ellos tienen de deudas que tiene el Estado con él, podamos llegar a una forma de poder ir progresivamente a asumir esos compromisos que previos no se habían dado, porque están dando en este momento el todo por el todo y se merecen ese gran reconocimiento que vienen llevando a cabo en el país. Ministra, hemos avanzado en el tratamiento, ya hemos encontrado el tratamiento específico, porque han salido, todos los días están saliendo algunos médicos, tanto local como internacionalmente, señalando que tienen la cura a el coronavirus. Hábleme de este tema, señora ministra. ¿En dónde estamos nosotros como país? Bueno, yo tendría que decirte que en este momento, lamentablemente, no tenemos un tratamiento específico para el virus. Hay líneas de estudios de ensayo en donde se plantean las posibilidades de que algunos antivirales sean más efectivos que otros, y Panamá ha sido escogido por la OMS para que participe en estos estudios de ensayo que tienen 4 brazos de investigación y donde nosotros vamos a participar activamente, lo hemos aprobado como Ministerio de Salud. En relación a estos estudios de ensayo que se vienen llevando a cabo a través de ese enfoque de ensayo solidario, de solidaridad, nosotros vamos a poder adquirir algunos medicamentos que por otra vía no se podrían obtener. Y de hecho, Panamá también viene adelantando con el tema de una investigación local en materia de el plasma convaleciente y un reconocimiento también a las sociedades médicas que han estado aportando mucho a todo este proceso de tratamiento. Y el día de hoy yo tengo una reunión con la Sociedad de Hematología, con los directores médicos de los distintos hospitales, porque se ha demostrado que este plasma permite que desde los casos leves a moderados la evolución de los pacientes sea más favorable. Así que Panamá está utilizando todos los mecanismos de tratamiento farmacológico para poder de alguna manera reducir la mortalidad del virus. Los médicos panameños, cuando comenzamos a ver las cifras, han ido desarrollando mayor conocimiento del virus, como ha pasado en todos los países. Inicialmente, la tasa de letalidad de los que llegaban a UCI estaban por alrededor del 50%, ahora estamos casi en un 30%, lo que demuestra que hay mayor conocimiento y aplicación de la evidencia científica, y eso también tenemos que reconocerlo. Y por el otro lado tenemos organismos científicos como Indicasat, que hasta ha producido los medios de transporte para poder tomar las pruebas en el país. Y también tenemos la Universidad Tecnológica, que en este momento nos están culminando una producción de un equipo de humidificadores de alto flujo que han demostrado en los estudios que incluso en los casos moderados es mejor poner al paciente en un humidificador de alto flujo de oxígeno que en un ventilador. O sea, todos los conocimientos y evidencia científica cambian de un día a otro, y la verdad que los profesionales de salud de Panamá han estado muy prestos a tomar en cuenta todas esas evidencias, y nosotros estamos tomando en consideración todos los aportes de ellos para adecuar los tratamientos en el país. Y por último, tendría que decirte, Álvaro, hay estudios suficientes que han demostrado que el virus
después de 9 días no se encuentra en un nivel de número representativo para producir una gran cantidad de contagios. Por eso incluso las normas se cambian, y el estudio que hizo el Gorga y otros que se están haciendo a nivel internacional se ha planteado que se puede encontrar el virus después de los 14 días, y esos son fragmentos del virus que pueden quedar en orofaringe, pero no es que la persona todavía tiene el virus. Por eso que una sola prueba de PCR en un inicio y el paciente haya cumplido sus 14 días de aislamiento, no es necesario segunda y tercera prueba, salvo los pacientes que están inmunosuprimidos, los pacientes que están en procesos de hospitalización. Estos sí tienen que completar más entre 20 y 21 días sus procesos de aislamiento. Entonces, todo se va adecuando a las nuevas evidencias que van saliendo, porque este es un virus que todavía no se conoce la totalidad de su comportamiento, y podemos tener que estar haciendo ajustes en las decisiones, y no es que vamos para adelante, que vamos para atrás. De eso se trata. Hay una serie de medidas internacionales que han demostrado que se puede hacer cuarentenas, medidas de manera progresiva, y lo que llaman que uno tiene un cierre temporal y apertura, pero con medición. Y eso no lo ha inventado el Ministerio de Salud de Panamá. Es a través de las mediciones de los RT, las mediciones de la propagación del virus, que el sistema sanitario tenga la capacidad, que se tenga la capacidad de tener pruebas, lo que nos toma las decisiones de que si continuamos en este proceso de avance hacia la normalidad, o si se tienen que hacer alto en estos procesos. Nada está escrito en piedra en una pandemia, por lo tanto nosotros tenemos la flexibilidad de adoptar las medidas con las evidencias científicas y con el apoyo de los científicos panameños que han estado dando el todo por el todo. Hay una percepción en este momento en un sector de la sociedad panameña, señora ministra, y ya quiero cerrar con este tema, de que dentro de esta crisis ha estado presente el tema de la corrupción. ¿Qué tiene usted que decir al respecto en cuanto a estas denuncias que han salido a la palestra en relación con este tema? Mire, yo tengo que decirte que dentro del plan de gobierno del presidente Cortizo, uno de los temas más importantes que se planteó fue el buen gobierno y la necesidad de la transparencia. Cada persona tendrá en su momento el derecho a tiene la presunción de inocencia, pero también tiene la obligación de presentar toda la documentación necesaria para aclarar o presentar toda la información que tiene disponible para demostrar que ha tramitado su gestión de acuerdo con las pautas y normas gubernamentales. En relación al Ministerio de Salud, nosotros ya tenemos en revisión en la Contraloría de los primeros $2 millones de lo que se ha comprado en los meses de marzo, enero, febrero y marzo, que vamos a subir a la página web, y el resto de lo que te mencionaba, de que había una serie de $30 millones que están en evaluación para poder adquirir. De hecho, ya están el informe preliminar de dónde se van a utilizar los recursos. Una vez que todos estos recursos pasen a la Contraloría, nosotros lo vamos a subir en la página web, porque realmente nosotros confiamos en que el servidor público tiene que hacer lo que la ley, y creemos en eso, lo que la ley obliga a hacer. Creo en la transparencia, y por parte de nosotros, en la gestión del Ministerio de Salud, podemos decirte, el señor presidente nos ha pedido que todos presentemos los informes, nosotros lo vamos a hacer, y si en algún momento ha habido alguna debilidad administrativa, no tengan la menor duda que yo voy a hacer los cambios en el equipo que se requiera, porque estamos comprometidos por la salud de la población y por mantener esa necesidad de transparencia, porque todo recurso
que se quite para poder utilizarlo inadecuadamente, son oportunidades de vida, de bienestar que se pierden. Por tanto, la institucionalidad en estos momentos es más importante que en cualquier momento. Agradecemos a la señora ministra de Salud, Rosario Turner, por la oportunidad que nos ha dado de conversar esta mañana ampliamente sobre el estatus de la crisis sanitaria que nos enfrentamos actualmente. Vamos a hacer un alto y regresamos con más. Señoras y señores, avanzamos en esta oportunidad del tema salud. Nos vamos al tema bancario, la moratoria. Aimé Senmat está con nosotros. Ella es la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá. Y la pregunta es, ¿en qué ha quedado el tema de la moratoria? Hay quienes dicen que fue un cuento, que no va a la moratoria, que hay que empezar a pagar el 1 de julio. Y yo creo que la coyuntura es precisa para aclararle al país esto de la moratoria, si se va y se extiende hasta el 31 de diciembre o no. Bienvenida. Muy buenos días, Álvaro, y muchísimas gracias por la invitación. Coincido contigo, creo que es muy oportuno el espacio para seguir comunicando de manera muy clara a todos nuestros clientes y a la ciudadanía en general en qué ha consistido la moratoria que los bancos ya empezamos y en qué consiste esta nueva fase. A mí me gustaría solo hacer referencia, porque creo que es bueno tener la historia completa, de que la banca en esta crisis del COVID, que indiscutiblemente es una crisis que nos ha puesto grandes retos al país, ha estado de la mano de nuestros clientes desde el inicio. Recordemos en marzo, cuando de manera muy proactiva y voluntaria los bancos anunciamos un primer conjunto de medidas de moratoria, en ese momento automáticas, Álvaro. Eran medidas que incluían a todos los clientes de manera general, clientes, empresas y personas, y extendíamos o dábamos moratorias en los pagos de las cuotas de abril, de mayo y de junio. El 4 de mayo, luego de negociaciones con el gobierno de la República de Panamá, el regulador bancario y el gremio, anunciamos un nuevo conjunto de medidas, que son el acuerdo de todos los bancos de actuar en relación a lo que estipula ese comunicado, que dice que nuestras nuevas, o el segundo bloque de moratoria, por llamarlo de alguna forma, que inicia en efecto a partir de julio, aplicará para aquellos clientes afectados por el COVID. Aquí quiero hacer un alto, este es el primer punto de diferencia. La primera mora fuera general, de manera automática. En este momento, la moratoria aplicará a aquellos clientes que al 30 de junio sigan afectados por el COVID, y la moratoria podrá llegar hasta diciembre del 2020. El acuerdo que anunciamos el 4 de mayo se mantiene. Los bancos honraremos nuestro compromiso como lo hicimos ya con el acuerdo que en marzo comunicamos. Y un dato importante, al 3 de junio hay más de 997,000 clientes ya beneficiados con ese acuerdo o ese primer acuerdo de moratoria, por un gran total aproximado de 25.4 billones. Entonces, la moratoria se mantiene. ¿Qué hicimos esta semana que está por terminar? Precisamente para poder manejar y poder anticipar un manejo de muchos clientes, probablemente contactando a los distintos bancos, quisimos adelantarnos y recordarles a nuestros clientes que es importante que con el debido tiempo contacten a sus instituciones bancarias. ¿Para qué? Para explicar su situación de afectación por el COVID y poderse hacer meritorios de la nueva extensión o moratoria que puede llegar, insisto, hasta diciembre de 2020. Álvaro. ¿De qué depende que la persona se le apruebe o no esta extensión hasta diciembre? Explíquenos claramente esto, porque estos son temas bien sensitivos y mucha gente no los comprende realmente. Gente que no está vinculada a trámites bancarios, que no es su día a día, a veces no los entiende. Correcto. Y es muy válida la pregunta. Y en efecto, no necesariamente todos estamos viviendo en una situación de nueva para todos y de alta incertidumbre. Entonces tenemos que explicar constantemente a nuestros clientes cómo un cliente puede demostrar afectación del COVID. Nosotros en nuestro acuerdo del 4 de mayo hacíamos menciones a algunas situaciones. Por ejemplo, aquel cliente que ha perdido su trabajo, primera situación, aquel cliente que tiene un contrato suspendido, por ejemplo,
o aquel cliente también que ha recibido una reducción en su jornada laboral, una reducción en su compensación económica, aquellas empresas que dentro de las medidas de cuarentena no han podido operar y sus flujos han visto una reducción. Todos estos son casos de afectación. ¿Cómo documentar y cómo hacer de este proceso algo lo más fácil posible de cara a una situación muy, muy particular, Álvaro? Y es que hoy también dentro del contexto del COVID, recordemos que los bancos estamos operando mayormente de forma remota, en teletrabajo. Eso le pone un reto adicional. Estamos invitando entonces a nuestros clientes a que hagan uso de los activos digitales, es decir, las bancas en línea, los call centers, y el proceso que hemos acordado la mayoría de bancos es a través de un formulario, que es una declaración jurada del cliente. El cliente entrará a las páginas de internet, llamará al call center y tendrá que dar evidencia de que, en efecto, o tuvo una suspensión o tuvo una desvinculación, y es a través de su palabra, de su declaración jurada con una firma, que los bancos en la gran mayoría de los casos vamos a proceder, porque sería muy complejo adjuntar documentación en este momento que tenemos relativamente poco tiempo para el manejo de las nuevas moratorias. Entonces, realmente los bancos estamos comprometidos con seguir ayudando a nuestros clientes, estamos buscando la manera más fácil de poder llevar adelante este proceso que entendemos tiene retos, porque en este momento estamos invitando a los clientes a que en la menor medida posible se acerquen a sucursales para protegernos a los clientes, proteger a nuestros colaboradores bancarios, y hemos habilitado este proceso que la mayoría de bancos estarán implementando, que es a través del diligenciamiento o el completar un formulario de declaración jurada, Álvaro. Entiendo, por lo que usted me está diciendo, que hay un antes del 1 de julio y un después del 1 de julio, para que la gente lo tenga claro. Se lo estoy masticando, se lo estoy digiriendo. Un antes del 1 y un después del 1. Aclaré eso también. Es correcto. Antes del 1 fueron moras automáticas, generales, aplicadas de forma automática. Después del 1 de julio, el cliente debe ir pues insisto, entrar en las páginas de internet, llamar a los call centers. Si quiere, puede ir a las sucursales están abiertas también de los bancos, y llenar el formulario para que entonces aplique su nueva extensión de moratoria. Hay dos puntos importantes, Álvaro, en ese sentido, que va a ser una pregunta. ¿Qué sucede si el cliente el 30 de junio no pudo llegar antes del 30 de junio, ¿verdad? Ahí viene el 1 de julio. Los bancos hemos ido anticipando este tema, y probablemente el mes de julio va a ser un mes irregular en donde daremos esas extensiones para que los clientes tengan la oportunidad de poder ir atendiendo sus casos con la debida prontitud, porque entendemos que estamos hoy ya a 12 de junio. Entonces, es importante que lo hagan lo antes posible, que vayan, tomen la acción correspondiente a través de los distintos canales, pero también estamos anticipando una situación en donde puede darse el caso que muchos clientes desafortunadamente no lleguen a tramitar su caso antes del 30 de junio, Álvaro, y en ese caso julio serviría como un mes de colchón. Ok, Danilo, una consulta. Ha sido muy clara, sirve para profesora, señora Saimán. Gracias. Una pregunta, tal vez usted en 1989 no había nacido, o si había nacido era muy niña, pero en ese entonces, en un momento sumamente crítico para todo el mundo financiero de Panamá, los bancos no adoptaron una actitud de agresiva reposesión. Es más, la reposeer bienes fue algo increíblemente bajo. Cuando fuimos a investigar eso, nos dimos cuenta que prácticamente eso no se había dado en Panamá. Quería que usted aprovechara este momento para explicarle a la población que por qué esa no es la primera opción que la banca contempla. Porque en el ambiente queda la sensación de que puedo perder esto o puedo perder lo otro como primera situación negativa que le impacta a las personas. La segunda pregunta, señora Saimán, tiene que ver, y me corrige si no estoy pronunciando bien su apellido, tiene que ver con las cifras que usted dio. Casi 1 millón de clientes, si no entendí mal, con un monto de más de 20 y tantos millones de dólares. Pero supongo que usted se está refiriendo a banca de consumo de individuos. ¿Cómo está la situación con respecto al ámbito corporativo? Porque a mí me preocupa mucho ese ámbito, tomando en consideración que las empresas son las empresas nos garantizan la motorización de la economía. Y cuando digo las empresas, me refiero a las empresas en todas sus escalas, micro, pequeñas, medianas y grandes. Necesitan crédito, necesitan tener una ventilación nueva con el sistema bancario.
Y este es un país que está acostumbrado a una cultura de crédito muy distinta al resto del continente. Así que dígame, ¿por dónde va la cosa con este sector? Perfecto. Bueno, abordemos la primera pregunta y ese propósito de los bancos. Yo me atrevería a confirmarle que realmente el propósito de la banca en todo el mundo es acompañar a nuestros clientes a hacer realidad proyectos, a progresar, tanto a las personas, proyectos personales, a las empresas, llevar a la realidad sus proyectos empresariales, ya que hablamos de emprendimientos y hablamos de grandes empresas. El propósito del sistema bancario en ningún momento es hacernos de bienes. Ese no es el propósito ni el negocio de la banca. Entonces, yo le doy la certeza de que el interés fundamental de los bancos es poder encontrar soluciones en un momento tan complejo como el que estamos viviendo con nuestros clientes, tanto personas como empresas, para poder seguir adelante. Recordemos de igual manera que el acuerdo que nosotros entregamos a la comunidad, a la ciudadanía, el 4 de mayo pasado, tiene un capítulo específico o un párrafo específico que de igual forma señala que para aquellos clientes impactados por el COVID, entendiendo que esta es una situación que no tiene precedentes, nosotros no vamos a hacer ejecuciones de bienes tampoco hasta diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque queremos encontrar la forma de poder identificar soluciones, refinanciamientos o nuevas estructuras que nos permitan tanto al cliente hacerle frente a su obligación de pago como al banco seguir acompañándolo en sus proyectos. Entonces, eso sigue siendo nuestro interés y seguirá siempre siéndolo. El interés de la banca no es hacernos de bienes, el interés de la banca es, a través de la intermediación financiera, poder acompañar los proyectos de nuestros clientes en sus distintos escenarios competitivos. Entonces, ese es el primer gran mensaje, y estoy de acuerdo con usted. En este momento creo que el nivel de incertidumbre se asocia de manera directa con la preocupación natural de todo ciudadano en distintos aspectos. No estemos hablando solo del tema bancario. Entonces yo creo que dar esa tranquilidad es muy importante y lo pusimos de forma explícita en nuestro acuerdo del 4 de mayo. Luego, su segunda pregunta. Ajá, segunda pregunta, sí. De los 25 billones de dólares, entendió correctamente, son casi 1 millón de clientes. ¿Cuánto es empresarial y cuánto es consumo? El dato que tenemos exacto es, de esos 25 billones de dólares, 10.9 billones de dólares son empresariales. Porque usted lo menciona muy bien, las empresas, el sector privado son el tejido productivo de nuestro país. Es necesario acompañarlas. Y usted también hace mención a un punto muy importante. Es necesario acompañarlas ahora en el manejo de la crisis. Es de igual forma importante acompañarlas en la reactivación económica. Y luego hablaremos qué necesitamos para poder acompañarlas activamente a estas empresas. O sea, casi el 45% es empresarial y el restante, que son 14.5 billones, corresponde a personas, en donde principalmente el mayor componente son los créditos hipotecarios, que como cuando analizamos el sistema bancario panameño, ese es el principal producto en la banca de personas. Pero en efecto, incluye soluciones para empresas y soluciones para personas, y ese monto incluye ambos sectores. Sí, Aimee, disculpe, hay una percepción en la calle de que a la banca panameña el gobierno le está dando, creo que fue 500 millones de dólares. Aclare, ¿eso es cierto? Y si es cierto, si es que les está dando 500 millones de dólares. Muy buena pregunta, porque en efecto puede haber una percepción. La banca no ha recibido fondos, Álvaro, del gobierno. ¿Qué estamos haciendo de la mano del gobierno, el sistema bancario, para poder, uno, garantizar la sostenibilidad y asegurar la activa participación del sector en la reactivación? Se están trabajando en dos grandes componentes. El primero, y se ha hablado mucho de un fondo de liquidez. El ministro Alexander ha hecho mención de ciertos fondos que se han estado negociando el gobierno de la República de Panamá con entes multilaterales para constituir un fondo de liquidez que lo manejaría el Banco Nacional de Panamá, lo regula el superintendente de bancos, es decir, mejor dicho, determina las reglas el superintendente de bancos, y los bancos pudiéramos saber bajo qué condiciones pudiéramos tener acceso a esos fondos de requerirlo. No hemos recibido todavía ningún fondo de eso, se está estipulando, se está construyendo el fondo de liquidez. Eso existe en todos los países. Es importante cuando uno tiene, y más aún, es importante contar con un fondo como ese en un país como Panamá, que no tiene un banco central. ¿Para qué sirve? Para darle tranquilidad, estabilidad, y siempre hemos hablado de un componente muy importante que
debemos siempre mencionar cuando hablamos de la banca, y es los depositantes. Entonces, ese es un componente especial. Eso está negociándose ahorita mismo, se están determinando las reglas, pero los bancos no hemos recibido fondos de ese mecanismo. Segundo componente que también se está estructurando y se mencionó recientemente, y lo oímos del presidente de la República hablar de fondos del BID para propiciar la reactivación del sector de pymes y también del sector agro. Esos fondos los va a recibir el Banco Nacional de Panamá, y estamos en este momento con el Banco Nacional tratando de entender bajo qué reglas la banca privada pudiera acceder a esos fondos. Si la banca privada puede acceder a esos fondos, Álvaro, es para prestarlos a quienes, a pequeñas y medianas empresas y al agro. Eso sucede en todos los países. Veamos países vecinos. ¿Y qué están haciendo los países vecinos? Están exactamente inyectando liquidez a los sistemas bancarios para que los bancos puedan prestar. Hablar de reactivación económica y el rol que tiene que jugar la banca significa hablar de prestar. Para prestar es necesario disponer de los fondos. Entonces es importante que la comunidad entienda que los bancos no recibimos fondos, no hemos recibido nada todavía, y de recibirlos, que serían fondos a los que tenemos que acceder con reglas claras y pagar intereses, esos fondos estarían destinados a prestarse. Es decir, es la manera de generar ese círculo virtuoso y que la economía empiece a crecer. O sea, en ambos casos estamos hablando de acceder a financiamientos o préstamos. No es que les van a regalar la plata, porque es correcto, Álvaro. Usted ve en las redes gente diciendo, le están regalando dinero a los bancos, y no es regalar dinero. La otra... Está en negociación, Álvaro. Todavía no hay fondos específicos que ya podamos disponer de ellos. Eso también es importante señalarlo, Álvaro. Estamos participando activamente, pero todavía no están las reglas definidas de cómo sería. Y la otra pregunta, no hay ser humano en el mundo en este momento que no tenga un temor por algo ante la situación que estamos viviendo, por la salud, por su situación económica, por el futuro, por la familia, por todo, por el trabajo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o temores que tienen ustedes como asociación bancaria ante la situación que estamos viviendo en este preciso momento? Porque hablar del sistema financiero panameño es un sistema sólido, pero también, así como es sólido, puede irse al colapso. ¿Qué les preocupa en este momento y qué no debemos hacer para que esto suceda? Esa pregunta es muy atinada. Yo te diría que lo que nos preocupa y ocupa en la asociación bancaria es asegurar que todas las decisiones que tomemos, las medidas que se propongan, ya sean como alivios, moratorias, acompañamiento a clientes para la reactivación, siempre, Álvaro, tienen que estar basadas en conocimiento técnico. El sistema bancario es una industria muy técnica y requiere conocimiento, requiere experiencia, requiere regulación independiente para asegurar dos temas fundamentales en toda decisión. La primera, siempre preservar la seguridad de los depositantes. Recordemos, y yo no me canso de repetirlo, los bancos usamos los fondos de los depositantes. Es importantísimo recordar entonces y tomar esa responsabilidad para que toda decisión que se proponga y se tome, siempre tome en consideración como prioridad fundamental la seguridad de los depositantes. Segundo, la sostenibilidad, para poder asegurar que participamos activamente en la generación del crédito. ¿Y qué estamos haciendo en ese sentido? Porque nos ocupa y estamos trabajando de la mano del regulador bancario, asegurando que la regulación nos acompaña en un momento tan complicado. Eso lo estamos viendo en todo el mundo, cómo la regulación de alguna forma toma en consideración ciertas características distintas de este momento. Por ejemplo, el regulador lo ha hecho a través del Acuerdo 02-2020, en donde a la banca le permite entregar todo este tipo de soluciones o de moratorias o de refinanciamientos adecuados a la situación del COVID. Eso es un tema. Estamos trabajando de la mano del gobierno también para asegurar que hayan fondos, Álvaro, porque tenemos que asegurar que haya capacidad de prestar. Y eso es muy importante. Y tercer punto, hemos sido muy enfáticos también y nos preocupa mucho y nos ocupa el asegurar de que Panamá como país preserve una cultura de pago. Don Danilo lo decía muy bien, el sistema bancario panameño como país nos debiera hacer sentir a todos muy orgullosos, porque nos ha permitido crecer, nos ha permitido que una clase media tenga acceso a crédito como muchos países en la región no lo tienen. ¿Qué es indispensable para ello? Mantener una cultura de pago. Y yo aquí aprovecho para agradecer a los clientes que aún en un periodo de moratoria
general, como la que hemos tenido hasta el 30 de junio, han seguido haciéndole frente a sus obligaciones financieras, porque los alivios financieros, las moratorias, tienen que ser utilizadas por los clientes que estén afectados. Pretender que estas moratorias son de carácter general sería irresponsable, porque es asignar un recurso a alguien que no lo necesita y es un recurso que se restringe para darle a una empresa o a una persona para propiciar la reactivación económica, Álvaro. Gracias, Aimé, por estar con nosotros en la mañana de hoy aclarando este tema que es de vital importancia aquí en la edición dominical de Debate Abierto. Y hablando de moratoria, que no tiene nada que ver con la de la banca, hasta el día de hoy, la moratoria en el pago de los servicios públicos, estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de cable, estamos hablando de internet, de agua, de todos estos servicios, Los servicios públicos. públicos, se mantiene hasta el 30 de junio. La deuda de los últimos 4 meses, marzo, abril, mayo y junio, se pagará según los acuerdos que cada cliente firme con su respectivo prestador de servicio público. Estos acuerdos pueden ser hasta por 36 meses para pagar dicha deuda. Eso hasta hoy domingo. Yo no sé si eso va a cambiar o no va a cambiar. Vamos al cambio y regresamos. Señoras y señores, avanzamos. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Marcel Pegna. Él es psiquiatra del Hospital Santo Tomás. Y también voy a aprovechar esta coyuntura para que Danilo nos dé su opinión, ambos, sobre la conducta del panameño en este momento de crisis sanitaria y de crisis económica, evidentemente. Es una mezcla bien compleja. Vemos a un sector de la población que quiere cumplir al máximo y de manera obsesiva incluso con las reglas planteadas por el Ministerio de Salud, con mucho temor al virus. Vemos otro sector que le teme al virus, pero que quiere ir para la calle porque ya se le agotaron los recursos y dice, vamos, porque vamos, o nos mata el virus o nos mata el hambre. Y otro sector, que es el que más me preocupa, el que no le importa en lo más mínimo con nada. No usa mascarilla, anda celebrando fiesta, anda tomando trago, anda por la calle como si estuviéramos en carnavales, y una prueba de ello fue lo que pasó la semana del 1 de junio en este país. Doctor, ¿a qué se debe estos 3 Panamá a los que me estoy refiriendo? Y principalmente esa conducta de un sector de la población que es el que quizás más daño nos puede estar haciendo, que es el irresponsable. Sí, y Álvaro, yo realmente coincido en que pareciera que estuviéramos con Panamá totalmente distintos. Inicialmente el grupo de personas que se infecta parecen ser aquellas personas con un nivel económico probablemente un poco más elevado, la gente que había viajado fuera del país. Si recuerdas los primeros corregimientos que estaban con COVID muy elevado, con pacientes infectados, estaba haciendo Bellavista, San Francisco, eso ha ido disminuyendo paulatinamente y se ha ido trasladando a Tocumen, a la 24 de diciembre, a Panamá Este, a Panamá Oeste, donde ya el virus se hizo o está en una transmisión comunitaria. Este grupo de personas, y yo creo que aquí el tema fundamental, como tú bien lo dices, es el grupo de personas que está yendo a la calle porque no tiene más alternativa. Ese es un grupo que o trabaja o no tiene trabajo o tiene que salir a buscar el sustento día a día. Y ese grupo efectivamente, como tú dices, o sale a trabajar o muere de hambre. Y ese grupo probablemente tendría algunas razones para poder salir. El otro grupo al que tú te refieres, y que creo que en eso yo coincido, es el grupo de la gente que no le importa absolutamente nada. A mi juicio tienen un pensamiento muy concreto, muy del tipo del adolescente, el cual dice a cualquiera le va a pasar menos a mí.
yo puedo hacer absolutamente lo que sea, pero a mí no me va a ocurrir. Y está dentro de este grupo algunas personas que encontraron una forma muy particular de volver a darle salida a lo que hacía anteriormente en ese poco me importa, y es el alcohol. Y fíjate que yo quisiera señalar un par de cosas que tienen que ver con el decreto donde se levanta y seca es el día 8, que es un viernes. Pero el sábado y domingo siguiente eran 2 días de salir. El día 11 se desborda en la población panameña a comprar bebidas alcohólicas. ¿Y qué casualidad? Fíjate que no creo que en ciencia las casualidades. Aproximadamente entre el 25 el 26 comienzan a dispararse las personas infectadas por el coronavirus. A mi juicio, esto no es más que un personas comienzan a tomar. ¿Y qué resulta? Que efectivamente el individuo que ingiere bebidas alcohólicas tiene una falta de buen juicio a la hora de medir lo que el alcohol produce, desinhibición. Esto es plenamente demostrado en estudios durante mucho tiempo. Incluso hace unos días, a través de un Twitter, había un abogado que me decía que yo le diera información científica de eso. Y por supuesto que existe información científica donde se produce desinhibición por parte de las personas. Y efectivamente han tenido una conducta de poco me importa sumada a la conducta del adolescente, a pesar de que son adultos, y de que comienzan a ingerir bebidas alcohólicas y a salir a la calle sin que le importe absolutamente nada. Este grupo de individuos son los que van a ser responsables, a mi juicio, de lo que está ocurriendo de este repunte del virus. Probablemente ha habido alguna contribución con la apertura de los bloques, pero yo sí creo que es muy probable que el poder ingerir bebidas alcohólicas ha hecho mucho daño. Y en esto creo que esa fue una decisión equivocada de la ministra y su equipo de trabajo. Yo creo que los he ponderado a través de las redes sociales como un grupo de personas que ha estado haciendo bastante bien su trabajo. Sin embargo, la decisión de levantar la ley seca, a mi juicio, fue una decisión equivocada. Y me llama la atención porque dentro del equipo de trabajo del Ministerio de Salud tienen una directora del Instituto Nacional de Salud Mental, que es especialista en adicciones, y un jefe de salud mental, que es un prestigioso psiquiatra. Y yo, la verdad, tengo mis dudas si fueron consultados o no para el levantamiento de la ley seca. Y el otro tema que yo creo que tiene mucho que ver y que tiene que ver con las decisiones a tomar, y no lo sé, Álvaro, hago la pregunta, sobre todo ahora que me dices que Danilo Toro está con la posibilidad de participar en el programa, y es que yo no sé si dentro del equipo de asesores del Ministerio de Salud haya sociólogos, porque estamos hablando del comportamiento de la sociedad, y para mí sería fundamental que hubiese al menos un par de sociólogos que pudieran dar su opinión sobre qué cosas hacer y cómo ir soltando paulatinamente este tipo de medidas que tenemos en este momento. Sí, aquí está Danilo. ¿Qué hace, Danilo, que un sector del país no tome o todo lo tome a relajo, que no tome las cosas en serio? Por ejemplo, aquí siempre se habla de, viene el tsunami, vamos a verlo. Vamos a celebrar en medio de la pandemia el 15 años, como circulaba un video que no voy a presentar mejor en televisión, de una comunidad celebrando la fiesta de 15 años con licor, con música, sin mascarilla, porque que venga la policía si le da la gana, porque es que es el 15 años de mi hija, pues, y eso en todos los estratos. Aquí no estamos hablando de la gente humilde, porque aquí se dieron fiestas en estratos sociales altos, en estratos sociales medios, en estratos sociales bajos. Incluso el 1 de junio, cuando se abre la cuarentena, mucha gente de estrato social alto lo primero que hizo fue agarrar el jet ski
su tabla de surf y se fueron para la playa. Y esa gente, muchos tienen educación no en Panamá, en el extranjero. Así que tampoco pienso yo que es un tema de aula de clase o de universidad o de escuela. ¿Qué pasa? Bien. Bueno, no sé, la pregunta que hizo el doctor no se la puedo contestar. No sé Tampoco, si hay, yo no, o sea, desconozco. no sé si hay sociólogos en el equipo. Ojalá lo hubiera. En Panamá hay sociólogos muy buenos, los ha habido. De hecho, hubo un sociólogo que llegó a ser director general de salud, el doctor Jorge Montalbán, médico y sociólogo, las dos profesiones. Salubrista. Salubrista, Era salubrista, además. un gran maestro. Creo que aquí hubiera Así dado es. muy buenas luces el doctor Montalbán. Pero bueno, no sé si ahorita está ocurriendo eso. Bien, creo que pasa aquí un poco lo que pasa cuando ocurre un fallecimiento, un luto, ¿no? Las personas pasan por un proceso. Lo único que hay algunos que se quedan estancados en un proceso. Hay un proceso de negación. Esto no puede ser, esto no me puede estar ocurriendo a mí. Luego hay un proceso como de rabia, hasta que al final lo último hay un proceso, llega a resolución, ¿no? A la aceptación y a la resolución y a la superación del dolor. Si la gente llega a enfermarse. Pero desde el punto de vista sociológico, aparte de esa explicación, desde el punto de vista sociológico, hay un par de factores que debemos considerar. Estamos hablando de hábitos y actitudes. Y a las colectividades les cuesta mucho adoptar nuevos hábitos. Entonces, el Estado se olvida a veces que tiene un papel docente, que debe comenzar con el propio Estado, ¿ah? Porque en esta situación nueva, todos estamos aprendiendo. Este es un primer grado para todo el mundo. Entonces, si el Estado percibe que todos debemos aprender y él comienza aprendiendo. ¿Y qué significa eso? Significa emitir los mensajes correctos para que todos entendamos. Esto no es una oportunidad para que haya más propaganda del gobierno. O sea, cuando tú le dices a un gobierno, tienes que emitir mensajes de docencia, por lo general en todos los países los gobiernos aprueban para bombardear propaganda. No, eso no es docencia. Al contrario, la propaganda tiene un efecto grave y genera suspicacia por parte del público. ¿Sabe qué hace la gente cuando hay propaganda? Cambia el canal o cambia la emisora o lo apaga. O al contrario, genera sospecha. ¿Ve? Me quieren engañar. Entonces, la propaganda... El manejo es diferente. Es totalmente diferente. Claro. Entonces, la docencia, hay que invertir en docencia. Otro aspecto relevante es el hecho de que los seres humanos, y aquí tal vez la aplicación psiquiátrica me ayudará mucho a esclarecer, el ser humano necesita referentes. Nosotros necesitamos mucho la referencia y la ejemplaridad ayuda mucho. ¿Por qué tú quieres que yo me comporte de una forma si tú no me emites una señal de que estás adoptando el comportamiento que me estás exigiendo? Y los estados deben tener ejemplaridad en ese sentido. La gente se lo va a exigir. Por eso es bien importante emitir señales de confianza y de credibilidad. La gente necesita tener esa referencia para poder darle credibilidad a una conducta que va a asumir. Y por último, está el factor de relajamiento. Nosotros somos una sociedad culturalmente relajada, nos gusta el relajo, nos gusta muchísimo el relajo, no tenemos una trayectoria de disciplina en las cosas y precisamente nuestra identificación cultural, jugar vivo, significa esa transacción permanente entre lo lícito y lo ilícito. De modo que si lo tenemos como una identidad cultural, el jugar vivo, al final no tenemos claro cuáles son las reglas de juego, ni hasta dónde llegan, ni cuánto tiempo van a durar, ni por qué. Así es que todos estos factores, desde el punto de vista sociológico, te explicarían por qué no estamos teniendo un resultado esperado frente a una circunstancia dada. Ok, es como el conductor. Necesita que el policía esté allí para manejar a la velocidad establecida por la ley. Aquí mucha gente, y no voy a generalizar, digo mucha gente, pero no todos, necesitan que un policía esté para ponerse la mascarilla. Doctor. Sí, efectivamente yo creo que el planteamiento que hace Danilo es un planteamiento totalmente correcto. Nosotros
cuando abordamos a adolescentes, cuando abordamos personas jóvenes en el tema desde el punto de vista educativo y en el tema de los cambios de conducta, lo hacemos en función de decirle que la persona no requiere o no debe requerir controles externos, que lo que debe requerir son controles internos. Es decir, yo me pongo la mascarilla porque debo ponérmela. Por ejemplo, en este momento no la tengo porque estoy solo dentro de un consultorio y no hay absolutamente nadie que pueda entrar y transmitirme el virus. Pero una vez que yo salgo de aquí, yo me la pongo en el auto, me lo pongo. Es decir, no corro un automóvil a más velocidad por mi seguridad. Uso la mascarilla por mi seguridad. Eso implica el control interno que coincido en que no es tan fácil encontrar en un país como el nuestro. Los japoneses seguramente, o los coreanos y algunos otros que han tenido excelentes resultados con el manejo del coronavirus, no ha habido mayores medidas coercitivas. Aquí hemos tenido que multar a las personas. En algún momento dado yo planteé que lo que debían hacer con aquellos que salían en cuarentena era traerlos a los hospitales a limpiar el hospital para que estuvieran cerca de donde estamos nosotros, aquellos que estamos arriesgando a contagiarnos con el coronavirus y probablemente algunos morir por nuestra edad. Pero esas personas no ven de manera inmediata la posibilidad de contagiarse. ¿Por qué? Porque ese es el típico pensamiento del adolescente. A cualquiera le va a pasar menos a mí. Yo puedo correr a la velocidad que sea y no me va a pasar nada. Eso le ocurre a otros, mas no me ocurre a mí. Y definitivamente no es cierto. Lo que tendrían que ser, y en eso coincido con Danilo, que haya educación. Por ejemplo, en vez de una propaganda, tomar los ejemplos de familiares o de personas cuyos familiares hayan enfermado o de familiares de cuyas personas hayan muerto y ponerlos en una, por supuesto, aquellos que así lo deseen y decirle, yo perdí a, o se enfermó mi esposa, o se enfermó mi madre, o se enfermó, y esto fue porque efectivamente no nos cuidamos, cuídate tú, panameño, ese tipo de mensajes que son importantes. Por supuesto, también es sumamente importante el mensaje de la transparencia. El panameño ya no cree en absolutamente nada. Es decir, ha habido tal cantidad de posibles escándalos que realmente yo no puedo afirmar si efectivamente han sido o no han sido conductas ilícitas, pero bueno, ya vimos los respiradores, la compra de respiradores portátiles que no es exactamente igual que los respiradores que se utilizan, vimos el ejemplo del gel alcoholado y eso genera una gran desconfianza de las personas. Y cuando yo no tengo confianza, coincido totalmente con Danilo, simplemente no creo en el mensaje que las autoridades de salud han traído. Lamentablemente, tengo que decir, yo creo que el equipo de salud o el Ministerio de Salud perdió algo de credibilidad cuando la ministra avaló diciendo que las compras se habían hecho por parte de su equipo técnico. Pero ahí vimos al doctor Sáenz Llorencia, al doctor Sandoval decir que ellos no habían avalado la compra de respiradores. Yo no sé realmente si hubo dolo o no hubo dolo en eso, no puedo afirmarlo. Sin embargo, ya el hecho de haber suscitado esas dudas hace que el Estado pierda credibilidad y creo que en esta situación en la que estamos en este momento, y sobre todo porque ya estamos, yo no sé si realmente esta sería la segunda ola o realmente es la primera que nos va a golpear durísimo. Los casos que estamos viendo ahora son enormes. También es cierto que la gente que está contagiándose es la gente, como dije, que está en corregimientos en situaciones difíciles. Guardar cuarentena y no salir de casa, por ejemplo, en personas que no hemos perdido nuestros ingresos, y es muy fácil. Ese es el caso de los trabajadores de la salud, es fácil, es muy fácil. Pero, por ejemplo, el trabajador de la construcción, el individuo que tenía un empleo informal, a ese individuo pedirle que mantenga una cuarentena no es exactamente lo mismo que pedírmela a mí. Estamos en situaciones distintas y es por eso el que planteé la posibilidad de que hubiese un sociólogo dentro del equipo de trabajo. Si no lo hay, porque Danilo no tiene la respuesta,
yo no la tengo tampoco. Creo que el mensaje al Ministerio de Salud en este momento es: hágase de 2 sociólogos o 3 sociólogos de personas prestigiosas. Bueno, está Danilo Toro, yo conozco a Enoch Adames en la Universidad de Panamá, y conozco a Marco Gandásegui, que era otro excelente sociólogo, murió, pero hágase de este grupo de personas que le asesoren sobre el manejo de cómo es la idiosincrasia del panameño y cuáles serían las mejores estrategias para lograr un mensaje adecuado. Doctor, yo quiero cerrar, ya se me acabó el tiempo. ¿Por qué? Y lo digo hasta el día de hoy domingo, porque yo no sé qué va a pasar, porque la migración que se dio el 1 de junio al 6 de junio puede haber cambiado todo allá en Azuero, pero hasta hoy domingo, ¿por qué Azuero tiene una conducta con el virus totalmente diferente a la de Panamá y Panamá Oeste, por ejemplo, y de otras provincias como Veraguas? Mira, esa es una pregunta sumamente interesante. Bueno, mi familia, yo nací en Chitré, pero mi familia es de la provincia de Los Santos. Mi madre era villana, era de la villa. Villasoletana. Probable, o villasoletana, exactamente, no villana, es cierto. Villano suena como así, vergüenza. Y mi madre no lo era, definitivamente, villasoletana. Pero probablemente las personas del área de Azuero, yo creo que en este sentido han demostrado ser mucho más disciplinados. Y efectivamente el tema de que hubiese un cerco, por ejemplo. Pasó con la señal, se congeló. Se congeló el doctor, el internet. Sí, él iba a hablar del cerco y se congeló y está congelado. El análisis breve suyo mientras resolvemos con el doctor. Bueno, te cuento que ayer me llamó la atención, vi un caso específico de lo relajado que somos culturalmente, ¿no? En Colón. Es correcto. Se cortó cuando usted iba a hablar del cerco en Azuero. Doctor, ¿qué iba a decir allí? El cerco en Azuero protegió a Azuero. Y yo creo que mientras ese cerco se mantenga, va a seguir protegiendo a Azuero. Azuero ha tenido pocas personas que han ido. Incluso yo conozco personas que tienen casa en Azuero y que en última instancia pudieran haber dicho yo me voy para Azuero y han dicho no voy a ir precisamente porque estoy en un área de riesgo y podría contagiar al resto de las personas. Entonces, mientras ellos se mantengan así y mantengan la disciplina que yo creo que han mantenido hasta ahora de no salir más allá de lo estrictamente necesario, porque ese es mi control interno. Yo tengo un carnet del hospital y tengo un salvoconducto que me permite salir probablemente a cualquier hora. Y no salgo, Álvaro. No salgo más que para venir al hospital y para ir a casa. Y cada 15 días, por supuesto, tengo la posibilidad de comprar comida para los siguientes 15 días y probablemente salgo cada 2 o cada 3 semanas. No voy a ninguna parte, precisamente por evitar la posibilidad de yo, que trabajo en una institución del Estado, en un hospital, pudiera contagiar a otras personas. Y creo que eso es una actitud de control interno, de no hacerlo porque me vean o porque no me vean, sino porque soy yo que debo hacerlo. El tema suyo, el análisis suyo de Azuero, por ejemplo, para cerrar. Bien. Recordemos que Azuero tiene una característica, tiene varias características. Una es que hay una despoblación de Azuero. Es una provincia expulsora de población y yo creo que hay mucho espaciamiento entre la gente. 2, el azuerense es muy autónomo en términos económicos. Vive mucho de su economía en términos de lo que él produce. Y recordemos algo, aquí estamos hablando de una economía en la que tenemos más de 500.000 de personas que son trabajadores por cuenta propia. Y tenemos una enorme cantidad de gente. Aquellas que están en las áreas urbanas están en una situación de mucho más riesgo porque viven de lo que hacen al día. En la cultura azuerense eso no ocurre. Viven ciertamente de lo que hacen al día, pero su cultura económica no los lleva a la presión muchas veces en la que ocurre en los centros urbanos. Entonces, creo que todos estos factores forman parte de esa especialidad de Azuero. Ocurre también en términos generales en todas las áreas rurales del país. Tú no ves la concentración de casos en áreas rurales, las ves precisamente en áreas urbanas.
Y ahora es un ataque terrible lo que estamos teniendo de esta pandemia en las grandes concentraciones de poblaciones populares, como lo ha dicho el doctor Pena, los corregimientos más populosos de la ciudad, en el sector socioeconómico medio, bajo y bajo. Pero en el fondo, esto es un problema que ya no es sanitario, es económico. Es un problema económico, problema social y también es un problema de referencia política. Bien, y sí, repito... Álvaro, yo sí, quisiera dar dos muy breves mensajes al Ministerio de Salud. Uno, si no tienen sociólogos, por favor, incorpórenlo. Yo creo que sería muy valiosa la participación. Y la segunda, que es muy puntual y probablemente que pueda traerme muchas críticas, yo soy un convencido de que hay que volver a instaurar la ley seca. Porque eso de que nada más puedo comprar 6 pintas, eso es mentira. El individuo le da la vuelta, es una puerta giratoria y compra 6 más, y va la esposa y compra 6, y al final siguen ingiriendo bebidas alcohólicas. Y yo, vuelvo y repito, hay que mirar los números. A partir del 11, 14 o 15 días después, los casos se dispararon. Doctor, a eso, Esos serían mis dos consejos. a eso le llamamos jugar vivo. Es jugar vivo, exactamente. Y yo, Exactamente. yo tengo pánico por el tema de Azuero, porque no sé qué pueda pasar debido a la migración, repito, que se dio. Ya sé de casos de personas que viajaron con el virus a Chitré y contagiaron gente allá durante la apertura del 1 al 6. Así que no puedo responder de lo que va a pasar ahora por la irresponsabilidad de gente que no debió ir a este sector, porque ellos estaban haciendo las cosas correctamente. Bien, gracias Danilo, gracias doctor Marcel Pena por estar con nosotros, a la ministra, a la presidenta de la Asociación Bancaria y a todos ustedes por su sintonía. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes. Oye, ¿hoy es el Día del Padre o es el otro fin de semana? Ya con todo esto. Creo que es el siguiente. El otro. Ya lo perdimos, ya el día para desapareció del mapa. Bien, gracias amigo. Suerte.